Hola traders, bienvenidos. Sé que muchos entendéis el trading como un arte, es decir, algo creativo que tiene que ir mucho más allá de las estadísticas, de los números. Es más una cuestión de habilidad, ¿no? De intentar ser como un pintor que tiene delante un lienzo e intenta crear algo que va mucho más allá de la comprensión de las matemáticas o de la estadística. Y me encanta esa perspectiva, no me malinterpretéis, pero quiero transmitiros la idea de que aunque el trading puede ser muy bonito, puede ser muy artístico, tiene que tener una parte de esa creatividad, de esa magia del ser humano a la hora de intentar expresarse a sí mismo en los gráficos. También es necesario para cualquiera de nosotros que nos queremos dedicar a esta profesión que entendamos algunos conceptos estadísticos, matemáticos, sencillos, muy básicos, que van a determinar si realmente vas a conseguir ser ganador y rentable a largo plazo o si no lo vas a ser. Y ojo, entiendo que eso os genere rechazo, ¿no? Es decir, no queréis aprender en muchas ocasiones algunos conceptos como drawdown, win rate, ratio riesgo-beneficio, profit factor, todos esos conceptos que seguro que os suenan, que habéis escuchado en algún que otro vídeo o a vuestro mentor o a algún compañero vuestro de trading, pero a día de hoy todavía no queréis prestarle mucha atención porque pensáis que no es necesario. Creedme que os entiendo, al principio suele generar ese tipo de rechazo, pero os prometo, solo os pido que me creáis en esto, en este vídeo, aquí, hoy, ahora, porque voy a enseñaros los 10 mandamientos del trader rentable desde mi punto de vista. 10 elementos, 10 cosas, 10 estadísticos, 10 conceptos que sí o sí, no hay vuelta de hoja, os lo aseguro, sí o sí, son los más básicos que he podido recoger y sintetizar, debéis conocer para saber si en el largo plazo vais a conseguir ser ganadores con vuestra estrategia o si no lo vais a ser. Son conceptos que me gustaría que todo el mundo aprendiese desde el minuto 1, pero si se os enseña desde el minuto 1, mucha gente huye, ¿no? Porque dice que esto es muy complejo. Así que he intentado hacerlo de la manera más resumida, más sencilla, sin intentar ahondar demasiado. Es una lista que estáis viendo aquí mismo ahora, por si queréis iros del vídeo y no queréis prestar atención a lo que os tengo que decir de cada uno de ellos. Esta lista de 10 cosas, de los 10 mandamientos del trader rentable, es necesario que las conozcáis. No hay vuelta de hoja, os lo aseguro. Confiad en mí, en el largo plazo me lo vais a agradecer. Ok, empecemos con los que seguramente os suenan, que es el ratio beneficio-riesgo o riesgo-beneficio. El cual no se puede entender sin su contrapartida, sin su cara B, que es el win rate. El ratio riesgo-beneficio no es nada más que la relación que existe entre lo que dejas correr tus beneficios cuando haces un trade versus el stop loss y dónde lo colocas, cuando sales en pérdidas. Si haces un trade y estás arriesgando, por ejemplo, $100 y ese es tu stop máximo, es lo que vas a perder en esa operación, si acabas saliendo, si tu objetivo es de $300, el ratio de beneficio-riesgo o de riesgo-beneficio es de 3:1. 3 de 300 y 1 de 100. Una relación entre ellos que es 3 veces más positiva que la negativa. Hasta ahí no creo que tenga mucho secreto esto, ¿no? Seguro que lo conocéis, es lo más habitual, es lo que más se vende cuando se habla de trading, porque te hacen ver que lo mejor siempre es dejar correr beneficios. Cuanto mayor, más positivo sea tu ratio, es decir, más dejes correr tus beneficios, mejor para ti como trader. Estoy convencido que has escuchado eso, pero eso no tiene ningún tipo de sentido si no se contempla la contrapartida, que es el win rate, la tasa de acierto. Y estoy convencido también que la habéis escuchado, ¿no? También es el segundo concepto más útil, más utilizado dentro del mundo del trading en redes sociales. Y es que se calcula en una muestra de unos 100 trades, por ejemplo, qué tasa de acierto tienes, cuántos profits has tenido en 100 trades versus cuántos stop loss. Así, si haces 100 trades y 75 los has acertado, tu tasa de acierto, tu win rate, es del 75%. Y como estáis viendo en esta tabla, estos dos conceptos se interrelacionan mutuamente, son bidireccionales, por así decirlo, coexisten dentro del mismo universo. Y es que lo que estáis viendo aquí es la esperanza matemática. La relación que existe entre el win rate y el ratio beneficio te da una serie de esperanzas matemáticas que, como veis, por ejemplo, tu estrategia, si acierta un 60% de las veces, mínimo tiene que ganar un 0,8 de ratio riesgo-beneficio, es decir, un 0,8 a 1 para que sea rentable. O si tu estrategia acierta el 40% de las veces, es decir, tiene un win rate del 40%, mínimo, como estáis viendo aquí en la tabla, tienes que acertar un 1,8, tienes que tener un ratio de 1,8 con respecto a tus stop loss para que a largo plazo sea ganadora. El trabajo de un trader, de un buen trader, es intentar doblegar esa relación a través de buenos setups, de una correcta gestión monetaria, de manera activa, intentar que la relación que existe entre un win rate y un ratio riesgo-beneficio sea lo más positiva posible. Así, para acabar este concepto, este primer punto, para que tengáis una referencia más o menos correcta de 3 niveles, una persona, un trader que tenga un ratio de riesgo-beneficio de 2:1, por ejemplo, es habitual, lo normal en el largo plazo, los buenos traders, es que tengan una tasa de acierto de un win rate del 40%.
Asimismo, un trader que tiene una relación de 1 a 1, de ratio riesgo-beneficio, es decir, que gana lo mismo cuando gana que lo que pierde cuando pierde, suele rondar el 58-60% de acierto, siendo muy bueno. Y también puede ocurrir lo contrario a lo que se dice habitualmente en redes sociales. Tú puedes tener un ratio riesgo-beneficio negativo, es decir, que cuando ganes menos de lo que arriesgas cuando pones un stop loss, pero como tu tasa de acierto es muy elevada, puedes llegar a ser rentable. Así, un trader con ratios negativos puede quizás tener un win rate del 70%, 75%, y un ratio riesgo-beneficio de 0,7, 0,8, 0,65 más o menos. Con estos números, si los entendéis y jugáis con ellos, pueden salir cosas muy interesantes, creedme. Ok, vamos al segundo de los elementos, de los mandamientos más importantes del trader rentable, y es el drawdown. Seguro que también lo habéis escuchado en alguna ocasión. Y es que el drawdown es la máxima pérdida consecutiva de nuestro sistema. Es la relación que existe entre lo máximo que hemos conseguido llegar a tener en nuestro propio capital y el capital actual. La diferencia que existe entre esos dos conceptos en negativo. Así, por ejemplo, si empezamos con un capital de 5.000 euros y perdemos 500, nuestro drawdown es del 10%. Hemos bajado de nuestro capital máximo, que era el capital inicial, un 10%, 500 euros. Como veis en la tabla que os acabo de poner en pantalla, algo muy importante que quiero que recordéis del drawdown para que entendáis la importancia que tiene, es que hay un dogma, hay un dicho que comparto en la leyenda popular del trading, y es que el drawdown nunca, jamás, debe pasar del 25% de tu cuenta. Os preguntaréis por qué. ¿Por qué ese número del 25%? ¿Es aleatorio? ¿Por qué la gente dice eso? Y es que, como veis, tiene un sentido matemático, ya que si, como la mayoría de traders hacen, arriesgáis un 1% de vuestra cuenta, o un 0,5%, o arriesgáis un porcentaje de vuestra cuenta y empezáis a perder, habrá un momento en que si llegáis, como veis aquí en la fila de la izquierda, a un 20% de drawdown, lo que necesitaréis ganar de esa cuenta, de lo que os quede, para volver a estar en break-even, es decir, a cero, es un 25%. Sé que quizás a muchos os dificulta entender eso ahora, pero pensadlo, si tenéis 5.000 euros, como hemos hecho en el ejemplo, y perdéis 1.000 de esos 5.000, es decir, un 20%, tendréis 4.000. Y si seguís operando de manera correcta, con un porcentaje lógico de la cuenta, de esos 4.000, para volver a estar en 5.000, es decir, ganar 1.000, tendréis que generar un 25%. Así que, como veis, a partir de ese 20-25%, como estáis viendo aquí en la tabla, el drawdown, cuanto más baja, más difícil es volver a estar en break-even, a cero, más tienes que generar del capital que te vaya a quedar. Llegando al punto incluso en el que cuando pierdes el 50% de tu cuenta, de nuevo de esos 5.000 pierdes 2.500, pensadlo, para volver a estar en 5.000 de nuevo, de esos 2.500 tendréis que hacer el doble, otros 2.500, que es un 100%. Entonces, ¿significa que tenéis que obsesionaros con ese 25%, intentar sí o sí obligaros a no superarlo? Por desgracia no es tan sencillo, eso sería lo ideal, pero el mayor drawdown siempre está por llegar. Aun por mucho que lo intentéis controlar, siempre puede haber un evento, puede haber una condición de mercado o incluso propia que te haga superar ese drawdown. Lo que tenemos que hacer como traders es planes de contingencia, protocolos de actuación que hagan que sea muy difícil que lleguemos al número de drawdown que nos hemos planteado, por ejemplo, ese 25%. Cuanto más cercano a ese 20% como máximo, 25%, más sencillo será para nosotros recuperarnos y volver a generar nuevos beneficios. Cuanto más nos alejemos de eso, más difícil, porque más capital, más rentabilidad tendremos que generar. Así que siempre protocolos de contingencia, siempre tened planes para que cuando os acerquéis a vuestro drawdown máximo, empecéis a bajar el riesgo y a tomar menos actividad en los mercados hasta que os recuperéis. Tercer concepto, tercer mandamiento, riesgo de ruina. Para que lo entendáis, seguro que este ya os suena menos que los dos anteriores, es simplemente un concepto teórico y práctico que representa el número de pérdidas consecutivas que podemos llegar a tener en nuestro capital hasta perder la cuenta, o llegar a un punto en el que sea imposible de recuperar. A través de los tres conceptos que hemos ido hablando, del win rate, del ratio riesgo-beneficio y del riesgo que asumimos por cada uno de nuestros trades, podemos sacar este estadístico. Y aunque aquí os lo vaya a resumir de manera muy sencilla, el tema del riesgo de ruina, es un concepto que a nivel de probabilidad es bastante complejo. Hay muchas formas de aproximarse a él, hay diferentes, teorías o fórmulas para poder acercarse al riesgo de ruina más realista posible para nuestra cuenta, pero aquí os voy a decir el más sencillo posible o el más fácil de entender. Y pensaréis, vale, Víctor, ¿y cuál es el número que tengo que saber yo de mi riesgo de ruina? ¿Qué me tiene que dar ahí para yo estar tranquilo, sabiendo que no voy a quebrar mi cuenta o que mi riesgo de ruina es muy bajo? Y os lo voy a decir muy claro y sencillo. Vuestro riesgo de ruina debe estar lo más cercano a cero posible. Cuanto más lejos de cero, peor para vosotros. Cuanto más cerca de cero, más probabilidades de sobrevivir en los mercados. Ok, cuarto de los mandamientos principales, de los 10 mandamientos del trader rentable. Diversificación.
La palabra diversificación seguro que también os suena, pero quizás no la habéis pensado mucho en aplicarla a vuestro propio trading. Y como dice el refrán clásico, que seguro que todos habéis escuchado y que os ayudará a recordar este concepto, nunca pongas todos los huevos en la misma cesta. Aunque tengas mucha confianza en esa cesta, de verdad, nunca lo hagas. En el trading siempre hay riesgo. Siempre. No existe un trading sin riesgo. Aunque seas el mejor trader del mundo, siempre existe riesgo. Y por lo tanto, como el riesgo es algo inherente a esta actividad que va mucho más allá de lo que nosotros somos capaces de controlar, tenemos que aplicar ciertos elementos dentro de nuestro comportamiento como traders para intentar reducirlo. Y la diversificación es uno de ellos. Que como veis podemos asumir esa diversificación en 4 elementos importantísimos que tenéis que tener en cuenta. Y es diversificar en el número de activos. Es más seguro para un trader en el largo plazo operar varios activos que solo uno. Una descorrelación, ¿de acuerdo?, entre los activos. Es decir, cuando busquéis diferentes activos, esos activos no pueden estar correlacionados positivamente. Además, como veis aquí en la imagen, la diversificación dentro de la industria que estáis operando, por ejemplo, podemos interpretarlo como diferentes empresas o diferentes divisas, es importante, porque así no dependéis de lo que haga esa empresa o esa divisa o ese futuro. Y por último, diversificación geográfica. Si estáis operando, por ejemplo, el euro-dólar en las divisas, es más seguro que operéis el, libra-yen que no el euro-libra, ya que el euro estaría repetido en los dos lados. No significa que eso esté mal, significa que cuanto más dispares sean las relaciones que existen entre los activos que tenéis, más sencillo es conseguir buena diversificación. Así que recordad esto, en vuestras estrategias intentad diversificar lo máximo posible para no depender de un solo activo o de una sola estrategia incluso. Así que si tenéis estrategias, por ejemplo, que dejan correr beneficios, por un lado, intentad tener otras que sean de beneficios negativos, de ratios de beneficio negativos. Si queréis saber más de la diversificación y de todo lo que implica, de los modelos que existen a día de hoy respecto a la diversificación, os invito a que investiguéis a Markowitz. Creedme que os ayudará muchísimo. El siguiente de los conceptos, el quinto de los mandamientos, es el Profit Factor. Esta es una de las métricas más importantes que la mayoría de traders principiantes ignoran. No solemos fijarnos al principio en la relación que existe entre riesgo-beneficio, ganancias y pérdidas, solo nos fijamos en lo que somos capaces de ganar, independientemente del riesgo que asumimos. Así que el Profit Factor te da eso, esa relación, la relación que existe entre el dinero total que hemos generado, el ratio de dinero, el ratio positivo que hemos generado, versus el dinero perdido. No tiene mucho más secreto y es un número muy sencillo de calcular, de sacar y que os va a dar mucha información sobre si lo que estáis haciendo tiene sentido o no. Así, un Profit Factor, cuando hacéis esta relación de a partir de 1,50, 1,60, 1,65, empieza a ser bueno, aceptable. Por lo tanto, evidentemente, como bien dice la fórmula, cuanto más alto es el valor, mejor. Pero creedme que no es tan fácil de lograr, no os obsesionéis con esto. Con Profit Factor medios, como os he dicho, es mucho más que suficiente. Vamos a avanzar un poco más. Hemos pasado el umbral de este vídeo y aumentamos un poco el nivel de dificultad. Vamos a por el VAR. Este es el sexto de los mandamientos. Antes, al principio, cuando se ha hablado de drawdown, os he explicado que existía una fórmula para intentar calcular el riesgo futuro que teníamos de perder dinero, en lugar del drawdown, el cual solo te dice el riesgo pasado que has tenido de perder dinero. Así, el VAR se define como el porcentaje mínimo de capital que puedo perder con mi sistema dentro de un periodo de tiempo en el futuro y con una probabilidad dada. Así que, como veis, responde a estas 3 preguntas: ¿cuánto puedo llegar a perder? ¿Con qué probabilidad? ¿Y en qué horizonte temporal? Así, normalmente este VAR te da un cálculo que te dice que cuánto eres capaz de perder, cuánto se supone que según tus datos, según lo que estás haciendo, con el riesgo que estás asumiendo, con la probabilidad de éxito que tienes, cuánto vas a perder mínimo 1 de cada 20 meses. Y eso es así, probabilísticamente es así. Si tienes un VAR del 10%, por ejemplo, significa que 1 de cada 20 meses vas a perder 10% o más de tu cuenta. Pero también se puede hacer la lectura desde el lado positivo, y es que el VAR te dice que 19 de cada 20 meses vas a ganar un 10% o más. Como veis, cuanto más alto es el VAR, cuanto más grande es, más lejos de cero está, significa que más probable es que ganes mucho, pero también que pierdas mucho. Y para que lo recordéis, los cálculos que se han realizado, y de verdad que se han realizado de manera muy eficiente, dicen que a partir del 30% de VAR, es decir, si tienes un 30% o más, una estrategia ganadora se puede volver perdedora y quebrar. Puede no ocurrirte a ti, puede ser que tú con un VAR del 40, 50, 60% seas ganador durante un tiempo, pero en el largo plazo y en una muestra muy grande, eso va a la quiebra. En cambio, hasta el 30%, una estrategia con un VAR que llega hasta el 30% puede ser muy ganadora.
Así que el objetivo para cualquier trader sería intentar para su propia cuenta real estar lo más cerca posible del 30 de VAR, por ejemplo, con la dificultad que eso implica, porque las pérdidas que pueden llegar a ocurrir son altas. Pensad que un VAR de 30 significa que uno de cada 20 meses perderás un 30% de tu cuenta o más. Ese o más dependerá de muchas otras cosas, pero cuanto más cerca estés del 30, más vas a ganar también con esa relación. Ok, mandamiento 7. Un concepto que seguro que habéis escuchado si habéis invertido en empresas en alguna ocasión, el ratio Sharpe, el cual nos dice básicamente cuál es el riesgo asociado a un tipo de operativa. Es uno de los ratios más utilizados y más famosos dentro de la comparación de estrategias de trading, el cual, como veis aquí en la fórmula, nos permite, como os digo, saber si la rentabilidad que estamos ganando de la estrategia que estamos operando realmente es porque la estrategia es ganadora, es buena, o si es porque hemos asumido mucho riesgo y estamos en un periodo de bonanza. Y como veis aquí en la fórmula, básicamente lo que nos está diciendo es la rentabilidad anualizada de nuestro sistema de trading menos la rentabilidad libre de riesgo dividido entre la desviación estándar o desviación típica. No os compliquéis la vida tampoco. La mayoría de las plataformas de trading os dan un ratio u otro. Incluso hay calculadoras en internet de este tipo de ratios. No hace falta que os mareéis con las fórmulas, conoced el concepto y aplicadlo cuando queráis. En este caso, como pasa en todos los estadísticos y todos estos ratios, cuanto más cerca uno o superior, mejor para nosotros. Por lo que cuanto mayor es, mejor es la rentabilidad que estamos ganando asociada al riesgo que estamos asumiendo. Si el valor se encuentra entre 0 y 1, la estrategia no suele ser óptima, pero aún así podríais utilizarla. No es la mejor del mundo, pero podríais utilizarla. Y obviamente, si el ratio Sharpe es menor a 0, hay que descartar esa estrategia. Porque eso significaría que el activo que estáis operando, por ejemplo el SP500, gana más libre de riesgo que con vuestra participación. Así, para acabar, como conclusión, el ratio Sharpe te va a dar la opción de saber cuál es la mejor estrategia que estéis operando, de las que podáis llegar a tener, con el mismo rendimiento, pero con menor riesgo. Mandamientos 8 y 9 también van relacionados y son una muestra representativa de trades y una muestra significativa de trades. Por desgracia, cuando nos iniciamos en el trading, la mayoría de nosotros pensamos que somos muy ganadores después de ganar 30, 40 o 50 trades. Por ejemplo, nos ponemos a operar, hacemos un backtesting de los últimos 6 meses y vemos que somos muy ganadores, ¿no? En ese periodo de muestra de los últimos 6 meses de 2023 hemos ganado muchísimo y hemos hecho 50 o 100 trades. Eso nos hace creer que si vamos al mercado real y operamos como hemos hecho en los últimos 6 meses o el último año, vamos a tener los mismos resultados. Y nada más lejos de la realidad. Para saber si una estrategia es realmente ganadora, debe tener estos dos elementos muy bien contabilizados. La significatividad de una muestra se ve representada muy fácilmente en la imagen que estáis viendo de la moneda. Imaginad que tiráis una moneda, la cual tiene cara o cruz y el canto, 100 veces o 200 veces. Durante esa muestra, ese muestreo de 200 lanzamientos, puede pasar que acertéis el 70% de las veces con cara, por ejemplo. ¿Significa eso que tenéis una estrategia de lanzamiento de moneda ganadora? Creo que cualquier persona lógica diría que no, que en el largo plazo, en una serie infinita de lanzamientos, lo que ocurriría es que el 50% sería lo más aproximado que llegaríamos de lanzamiento. Aquí en el trading y los sistemas pasa lo mismo con las estrategias. Mucha gente cree que por acertar 100 veces un 70% de esa muestra de 100 ya tiene una estrategia ganadora, y no es verdad. De la misma manera que tampoco es verdad lo que he dicho antes de lanzar la moneda y tener 70 caras. Así que tenéis que empezar a calcular siempre la significatividad de vuestras estrategias en base a varios conceptos. Por ejemplo, no es lo mismo la robustez, por así decirlo, la seguridad que podemos tener al operar estrategias de temporalidades inferiores, de 1 minuto o 5 minutos, donde tú puedes hacer 1000 trades, pero eso se pueden hacer en 6 meses, por lo que quizás habéis cogido un mercado alcista. Y si habéis cogido un mercado alcista con una estrategia que hace 90% de largos, de compras, no significa que sea ganadora la estrategia, significa que en el periodo alcista vuestra estrategia, que solo busca largos o casi solo busca largos, es ganadora. Así que tendréis 1000 trades y significativamente es espectacular, pero no significa que sea ganadora. En cambio, lo mismo, esos 1000 mismos trades, si los hacéis en una estrategia con temporalidades superiores de H4 o de un día, significa que quizás habéis analizado 10 años de muestra. Y 10 años de muestra ya significa que quizás la estrategia sí que tiene una ventaja, porque es raro que una estrategia o un patrón se repita durante 10 años y que de repente vaya a caducar. Es ahí donde sale la representatividad de una muestra, y es que cuanto más años pasen de un sistema que se va ejecutando de la misma manera, más representativo es de una población. Como estáis viendo aquí en la imagen, por desgracia, hay un sesgo muy habitual en las muestras, y es que solemos seleccionar una muestra, una parte de una muestra concreta de trades que creemos que representan a la población entera, todo lo que ocurre en el mercado. Y no es verdad, como os he explicado en esos 6 meses de una estrategia de 5 minutos, por ejemplo.
Que quizás en el euro dólar o en el DAX o en el SP500 o en una acción concreta hayáis ganado los últimos 6 meses o el último año, no significa que en mercados, en momentos distintos de ese mismo mercado o de ese mismo activo, con diferente volatilidad, con una tendencia distinta, con menor o mayor volumen, la estrategia vaya a funcionar igual. Así que la representatividad lo que hace es intentar contemplar si la muestra de trades que habéis tenido, significativa, que tiene muchos trades, por lo tanto es un patrón que se repite en el tiempo, también significa que que ocurre durante muchos años, durante cualquier tipo de evento en el mercado. Así, tu estrategia, si es representativa, va a tener más opciones de batir al mercado cuando es alcista, cuando es bajista, cuando está en rango, cuando tiene mucha volatilidad, cuando tiene poca, etcétera, etcétera. Cuanto más significativa es tu estrategia y más representativa es, más robusta. Se entiende, ¿no? Es bastante sencillo, pero mucha gente no lo contempla. Y por último, ya para acabar el vídeo, el último de los mandamientos, el que yo personalmente quiero aportar en la mesa y el del que se habla menos de todos. Que es que protejas tu mental capital igual que proteges tu capital real. Muy pocos traders se preocupan por entender esto, y es que, aunque tú hagas muy bien una gestión del riesgo, imaginemos que arriesgas el 1% de tu cuenta, el 0,5, el 0,3, arriesgas muy poco, por lo tanto, estás haciendo una correcta gestión de tu capital, ¿no? Porque no tienes que asumir muchas pérdidas consecutivas para quebrar tu cuenta. En ese caso, que está muy bien, no significa que tú estés preparado mentalmente para asumir esas pérdidas. Quizás el 1% del capital que estás asumiendo, que estás arriesgando, representa de una cuenta de fondeo o de un apalancamiento o de tu cuenta real más de lo que tú a día de hoy estás preparado para asumir perder. Así que debes encontrar cuál es el equilibrio real entre lo que tú ahora mismo estás dispuesto a perder, según lo que tu cabeza te permite, versus el riesgo que estás asumiendo en tu cuenta real, independientemente de que a nivel técnico, a nivel de gestión, esté bien hecho esto, pero quizás necesitas menos incluso, o más, quién sabe, porque tu apetito de riesgo, tu mental capital, está por encima o por debajo. Pero creedme, quizás esto pasa muy desapercibido en este vídeo porque está al final y muy pocos lo vais a escuchar, pero os aseguro que el mental capital es tan importante como el capital real. Así que nada más, traders, espero que os haya gustado este vídeo. Para mí de verdad que es importante lo que os he explicado. Son elementos indispensables para que cualquier trader sea rentable en el tiempo, os lo aseguro. Así que anotadlos, tenedlos siempre presentes, investigad por vuestra propia cuenta, disfrutad aprendiendo de lo que significa nuestra profesión y os aseguro que os va a ir bien. Así que nada más, gracias por estar aquí un día más. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle profit. No os olvidéis de visitar el link que tengo aquí abajo hacia Freedom24, como os he dicho antes. A mí me parece espectacular, así que visitad ese link, a mí me apoyaréis y os aseguro que os vais a beneficiar de ello. Que vaya muy bien, traders. Muy buena semana de trading, mucho profit y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.